Pastor Jefferson Serrano, cuando el país vivió la peor época de violencia terrorista cometida especialmente por los carteles de la droga, el cartel de Medellín, Pablo Escobar, cuando la vida de los colombianos pareciera no tener ningún valor, un sacerdote jesuita planteó un debate en Colombia y decía: la moral cristiana hizo crisis. Hay que pensar en un rescate de los valores éticos, porque definitivamente la moral cristiana no logró de alguna manera entrar en raciocinio a los colombianos sobre el valor de la vida. ¿Usted qué reflexión hace frente a esa recomendación que hizo ese religioso y frente a lo que sigue sucediendo en el país con el poco valor que parece tener la vida humana? Pues si bien es cierto que cada vez estamos teniendo una sociedad cada vez más secular, lo cual indica un alejamiento de los principios contenidos en la palabra de Dios, pues en la misma medida nosotros hemos visto desde nuestra perspectiva que viene toda esta debacle de la sociedad actual. Si usted me pregunta, pues la Biblia dice, expresa, Santiago, de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros, y dice que esas guerras vienen producto de las pasiones que combaten dentro de nosotros mismos, es decir, esa expresión externa de la guerra viene de un problema interno, eso es lo que dice la palabra del Señor, y a su vez esa problemática interna, ese mal manejo de las emociones, es producto a la vez de un elemento corruptor de nuestra naturaleza, que es el pecado. Entonces, tal vez desde algunas otras áreas no se vea así, se vea más cultural, pero realmente desde nuestra perspectiva teológica nosotros lo vemos de un problema de naturaleza, un elemento corruptor en el hombre, como es el pecado. Así que si nosotros tenemos ese elemento asociado a nuestra naturaleza, pues de ahí que, en primer lugar, la comunión entre Dios y el hombre sea destruida, y por lo tanto la comunión entre el hombre y el hombre a nivel horizontal también sea destruida. Pastor Jefferson Serrano. Sí, ahora que usted platicaba respecto del origen justamente de todo este tipo de intolerancia y de problemática que tenemos dentro de nuestra sociedad, pues la doctora hacía también referencia al medio, ¿no? Que el medio pues genera todo este tipo de cuestiones, y cómo fue educada la persona, bajo qué tipo de contexto social se levantó. Sin embargo, pues nosotros desde la perspectiva teológica, pues la Biblia realmente dice, que el origen de esto, dice Jesucristo, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios, blasfemias, etcétera. Es decir, reitero una vez más, el problema no está afuera del hombre, desde la perspectiva teológica no está afuera, el medio quizás pueda ser un catalizador de su pecado, pero el problema realmente con el hombre está dentro. Es por eso que lo que el hombre necesita desde la perspectiva bíblica es un cambio en su naturaleza. A eso hacemos referencia cuando hablamos de la regeneración, que es la doctrina del nuevo nacimiento. Pastor, pero ¿cómo entender que, por ejemplo, en el caso de los sicarios, muchos de ellos, antes de cometer un asesinato, se invocan a la Virgen o se invocan a Dios para cometer un asesinato, y que líderes religiosos, tanto de la Iglesia Católica como de las iglesias cristianas, cometen abusos sexuales, cometen incluso violencia económica contra sus fieles, y se supone que ahí hay una conexión directa de unos y otros con Dios? Estamos de acuerdo, es por eso que la Biblia deja establecido que nuestro principio rector o nuestro modelo a seguir no son los hombres, sino es Jesucristo. El hecho de que hayan personas que digan ser cristianos y que tengan ciertos principios aparentemente cristianos, pero no vivan según la palabra lo dice, no significa que sean cristianos en lo absoluto. Nosotros no vemos el cristianismo como algo en lo cual tú te puedas meter a voluntad propia, como una especie de club al que tú pertenezcas, sino que el cristianismo nosotros lo vemos como un milagro que Dios hace en personas que están moralmente muertos o espiritualmente muertos, y a través del evangelio el Señor les da nueva vida. Entonces el hecho de que haya una cantidad de personas que no vivan según los principios bíblicos no significa que la Biblia ha fallado. Pastor Jefferson Serrano, ¿qué papel cree usted que están jugando las redes sociales y los medios de comunicación en la
de alguna manera en el estímulo de la intolerancia que está llevando a estos hechos violentos? Un papel muy alto, ciertamente. Hoy en día está a nuestro alcance pues todas estas redes sociales a través de las cuales pues podemos enviar en tiempo real información y todo este tipo de cosas. Hace creo que un par de años, creo que la palabra que quedó como palabra del año fue la posverdad. Y esa palabra posverdad hace referencia justamente a esa manipulación que se genera. Posverdad es mentira, pero esa manipulación que se genera desde los medios de comunicación, tratando de acomodar según mi posición, mi perspectiva, mi cosmovisión, la información a mi amaño. Entonces, ciertamente, el que posee los medios posee el poder. Eso es una gran realidad que hoy en día tenemos, y yo puedo sesgar hacia uno u otro lado la opinión del público, pues dependiendo de eso, pero haciendo referencia a lo que decía el doctor, estamos absolutamente de acuerdo con que debemos aprender a dejar que sean los medios que se han establecido como los que impartan justicia. Dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que ciertamente nosotros debemos, en nuestra sociedad debemos aprender a dejar que sea la justicia justamente la que sea actuando y sea dando el pago justo, y no nosotros intervenir, porque entonces no vamos a llegar realmente a ningún lado. Muy bien, y Pastor Jefferson Serrano, le reitero la pregunta que le hice aquí a los contertulios. ¿Es inviable la sociedad colombiana? No creemos nosotros, no tenemos una perspectiva pesimista respecto de nuestra sociedad. Sin embargo, sí tratamos de ser lo más bíblicos que podamos ser, ya que es nuestra norma de vida. La Biblia dice, lo primero que dice respecto del ser humano, o lo primero que dice la Biblia, es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, a lo que se refiere esa expresión imagen y semejanza, se refiere a que Dios compartió de sus atributos morales en el hombre. Así que el hombre es un ser racional. Nosotros no pensamos del hombre como si fuera un ser irracional o como si fuera un animal. No es eso lo que la palabra del Señor nos muestra. Y sin embargo, cuando el elemento corruptor que le hacía referencia hace un momento, el pecado, entró en el hombre, entonces vino la problemática que actualmente vemos. Vemos enseguida a Adán echándole la culpa a su mujer, a su mujer echándole la culpa a la serpiente. Es decir, ellos no están aceptando su responsabilidad, sino que están colocando como causa a otra persona. Es decir, no fui yo, fue otra persona la que me hizo equivocarme. Eso lo vemos hasta el día de hoy. Posteriormente, en esa primera familia vemos al primer hijo matando a su primer hermano, ¿sí? Dentro de esa misma familia vemos posteriormente la poligamia, es decir, comenzamos a ver una sociedad en decadencia, pero notemos que esa sociedad en decadencia es producto del pecado. Por esa razón nosotros llamamos a nuestra sociedad a volverse a Dios, a volverse a Cristo, a volverse a los principios que aparecen en la palabra de Dios, y por supuesto desde esa perspectiva nosotros somos positivistas, creemos que Dios puede hacer algo en nuestra sociedad. Pero, pastor, en nombre de Dios, se creó aquí, o se constituyó, se conformó una iglesia llamada Manantial de Amor, a través de la cual hubo unos graves hechos de corrupción en la administración municipal pasada de Bucaramanga. Hubo un asesinato de un pastor, hubo un atentado contra la esposa de ese pastor. Entonces, y en nombre de Dios se congregaba esa iglesia. En nombre de Dios se han hecho muchas cosas a lo largo de la historia, ¿sí? Tal vez el ejemplo más claro que tenemos en la historia son las cruzadas. Tratar de imponer la cosmovisión cristiana a la fuerza es un error, ¿sí? Así que en nombre de Dios se han hecho muchas cosas. El hecho de que se hagan muchas cosas no significa o no le da invalidez a la palabra del Señor. Si para nosotros la palabra del Señor es nuestra norma de vida, y reitero, el hecho de que haya una cantidad de casos de intolerancia, incluso dentro de las mismas congregaciones cristianas evangélicas, no significa que la palabra de Dios haya fallado, sino que hoy en día es muy fácil realmente pertenecer a un grupo cristiano simplemente por adherencia, pero no por convicción.
Y esa convicción nosotros creemos que no es producto de la intelectualidad, sino producto de un milagro que Dios hace en el hombre.